Sí, que no. Vamos a hacer un primer ensayo de 3 4 minutos. Si es que no es ensayo, tú ves hablando y yo te voy No, eso es lo corrigiendo. que te quiero decir. Y tú me vas coordinando. Vale, empiezo, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues vivimos en Granada, pero el hecho cierto es que yo no nací aquí en Granada, nací en Barcelona. Me vine a vivir aquí a Granada con 20 años, ya me casé aquí con esa edad y bueno, aquí tuve mis hijos y mi familia. El hecho de que yo naciese en Barcelona, a pesar de que toda mi familia es originaria de Andalucía, aquí en el sur de España, se debe al hecho de que en los años 50 mis padres emigraron a Barcelona, en el norte de España, porque era la parte que estaba más industrializada. Bueno, la cuestión es que el sur de España era fundamentalmente agrícola y por esa razón, con mucha falta de trabajo y por esa razón la única alternativa que tenía gran parte de la población española que vivía en el sur, en Andalucía, era emigrar al norte, bien Cataluña, bien País Vasco, y mis padres pues decidieron emigrar a Cataluña. Mis padres nacieron en Fuentevaqueros, que es el pueblo del poeta Federico García Lorca. Mi abuelo, es decir, el padre de mi padre, no era originario de Fuentevaqueros, era de un pueblo más cercano a la costa, más en el medio, entre la costa y la sierra de Granada, que se llamaba Murchas. Era tratante de ganado. Fuentevaqueros tenía feria real de ganado, que era un título real que permitía vender ganado en las ferias. Y bueno, mi abuelo era tratante de ganado y venía por Fuente Vaqueros, conocía a mi abuela Virginia, que era de Fuente Vaqueros, y bueno, pues ya se casaron y ya se quedó a vivir allí en Fuente Vaqueros. Tuvo varios hijos, uno de ellos mi padre, y bueno, pues mi padre principalmente en Fuente Vaqueros se dedicaba en cuanto empezó a tener mayoría de edad, pues mayoría de edad estamos hablando de 12 13 14 años, porque en aquel entonces no había acceso a la educación, o era muy precario. Vamos, de hecho, mi padre cuando leía como un niño de 5 años, como si estuviera aprendiendo a leer. Sabía leer, pero leía más lento o igual que un niño de 5 años, con un lenguaje además muy precario. Decía que mi padre empezó a trabajar con yuntas de mulos, iban con 2 mulos y un carro, lo cargaban de tabaco, que había mucha producción de tabaco en Fontevaqueros, y el tabaco lo llevaban a Motril. Y en Motril cargaban caña de azúcar y la llevaban a otro Sí, pues sitio. ¿cuánto tardaban de Fuente Vaquero a Motril? Bueno, pues tardaban una semana entera o 10 días. De De Fuente hecho, Vaquero a Motril tardaban sí, una sí, semana. o 10 días. Y en caminos embarrados, llenos de barro, que se atascaban las ruedas. Incluso todos los yunteros se hacían trampa entre sí para llegar primero unos delante de otros. Para coger el mejor ganado, supongo. No, para coger, o sea, ellos cuando iban de Fuente Vaquero a Motril iban a recoger caña de azúcar, o sea, transportaban tabaco y allí recogían caña de azúcar que llevaban a otros sitios. Entonces lo que hacían que el primero que llegaba, pues lógicamente cogía el mejor cargamento o las cañas de azúcar de mejor calidad y con lo cual podría cobrar mayor dinero por ella. Entonces había mucha competencia. De hecho, hacían paradas en el camino, montaban componentes, montaban campamentos en el camino, etcétera, etcétera. Había incluso hasta muchísimas peleas. A Motril, que está a 70 kilómetros, Madrid entonces. que está a 70 kilómetros, a 65 kilómetros, efectivamente, así es. Pero piensa que eran caminos súper estrechos, llenos de barro, no había asfalto, si en cuanto llovía todo se embarraba, se atascaban las ruedas de los carros, había que levantar los carros, bueno, pues como un poco como estamos acostumbrados a ver en las películas del oeste, un poco parecido. Y quizá peor, porque la realidad siempre supera a la ficción. Su abuela tenía tienda de comestibles y en los años de la posguerra, en aquellos tiempos hay que tener en cuenta que fueron los tiempos de la posguerra, era los años 40, que era del 36 al 39 fue la guerra civil, España quedó desolada por la guerra civil española, Es decir, los ya nacieron antes de la guerra. el Yayo nació antes de la guerra Y la Yaya también. y la Yaya también, Y un durante la año antes. guerra, bueno, no tan chicos, Durante claro. la guerra ellos eran muy pequeños, no fueron a luchar, pero sufrieron las consecuencias de la guerra, de la posguerra, que no había comida, no había de nada. Entonces, bueno, pues lógicamente los niños no iban a estudiar, iban al campo a trabajar, iban a cuidar ganado, incluso algunos iban pues, a intentar, cuando no había comida en la casa, pues a recoger comida al campo, a recoger frutos al campo, o robar lo que se diría, pero sí era robar para comer prácticamente. La Yaya me contaba siempre mi madre me contaba siempre que como ya tenía tienda, pues siempre había restos de comida, pero los restos de comida a lo mejor eran las cáscaras de naranja, no como ahora que un producto tocadito se tira, no, 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 allí se aprovechaba todo, pero a lo mejor se tiraban las cáscaras de naranja y había gente en la puerta esperando a que tirasen las cáscaras de naranja para cogerlas y poder comer. En aquel entonces el caciquismo estaba muy extendido por todo el sur de Andalucía. El caciquismo era básicamente que un cacique local
tenía todas las tierras y la gente tenía que ir a trabajar las tierras por un trozo de pan o por un trozo de tocino o por lo que el cacique le quisiera dar. De hecho, el trabajo, digamos, de alguna forma se organizaba con la gente en las plazas y el terrateniente era el que mandaba a su encargado a seleccionar el personal que quería. Pues tú y tú a dedo, y el resto ese día pues se quedaba sin trabajo y sin nada que llevar a la casa. Cobrarían para comer ese día y ya está, ¿no? Y esa gente cobraría pues para comer ese día y se acabó. Esto es tanto así que mi padre un día desesperado pues se acercó al cacique y le dijo, mire usted, por favor, contráteme, que necesito trabajar. Entonces el cacique lo abofeteó por haberse dignado, por haber osado, claro, por haber osado a ir a hablar con él. Tú conmigo no tienes que hablar nada. Tú eres un muerto de hambre, tú conmigo nada tienes que hablar. En aquel entonces, bueno, como mi padre era una persona orgullosa, como la gente, la gran mayoría de sus contemporáneos, pues para intentar, o sea, pues para evitar hacer una locura que le hubiera condenado a la cárcel o algo, pues cogió y muerto de vergüenza emigró a Barcelona. Bueno, él cogió y se fue en el tren. Se iba en el tren con una maleta y eso duraba el viaje en el tren pues 2 semanas a lo mejor. Pues mi padre llegó y vio que había ciertas posibilidades y entonces pues ya llamó a mi madre y mi madre se marchó también. Al principio entraron a trabajar en un vivero de plantas que les cedió un pajar donde hay paja. Y entonces allí nació mi hermano actual, mi hermano Pepe. Anteriormente a mi hermano tuve otro hermano que sí, que efectivamente nació en Fuente Vaqueros, el primero, pero falleció porque cogió una septicemia. Hoy sabemos que es una septicemia. En aquel entonces no lo sabíamos. Y lo sabemos porque yo posteriormente también cogí la misma septicemia y luego Silvana, que es mi hija, tu hermana, Sí, pues también, genético. Claro, parece ser que hay un componente genético. O sea, mi hermano murió porque aquí no había el primer hermano, medios sanitarios para atenderle. Aquí sería casi hasta algo no normal o rutinario, pero bueno, la muerte de los hijos, la mortalidad joven. Por supuesto, de hecho mi madre siempre decía que yo nunca tuviera solo 2 hijos, que tuviera 3 o 4. Dice, por si se te muere, que te quede alguno. Era el planteamiento, la mentalidad, debido a la alta mortalidad infantil que había, evidentemente, ¿no? Bueno, total, que se marcharon entonces finalmente a Barcelona. Y en Barcelona, pues bueno, puedo contarte más cosas si quieres de antes de que se fueran a Barcelona, pero en fin. Si son interesantes. Sí, por ejemplo, mi madre pues tenía un carácter bastante, no beligerante, era bastante vehemente, tanto es así que una vez su padre tenía un amante y él acechó al amante en la calle y le pegó en la calle, en fin, que tenía un carácter bastante potente, ¿no? Y entonces, pues bueno, finalmente se marcharon a Barcelona y entraron a trabajar en un vivero de plantas. Allí nació mi hermano, que nació en un pajar con goteras, pues como porque bueno, no tenían ningún tipo de residencia. El dueño del invernadero de plantas le cedía a mi padre el pajar a cambio de que mi padre pues, fuera encargado en el vivero. El hijo del dueño del vivero, del invernadero, pues se peleó con el Tito, que eran los 2 niños 3-4 años, cosas de niños pequeños, por un juguete, por cualquier cosa, y le pegó. Vamos, le pegó, no fue una pelea, imagínate, pelea de niños de 3 y 4 años. Y bueno, todo el mundo se reía, los separaron y no pasó nada. Pero bueno, al poco tiempo, a los pocos días fue al contrario, el Tito le pegó a él. Y entonces la madre de él, la mujer del dueño, la dueña del invernadero, pues resulta que fue a pegarle al Tito. Y entonces mi padre le dijo que de eso nada, digo que dónde iba, y dice, pues que él le ha pegado a mi hijo, tal. Y bueno, con aquello entonces mi padre dijo que abandonaba el trabajo, se fue con mi madre y se marcharon. Que el Yayo semana antes había visto que, bueno, ya semana antes había cogido y dándose cuenta de que venía mucho vendedor ambulante a comprar todos los días, pues le sugirió a mi madre que montara un pequeño puesto en el mercado local. Y entonces mi madre pues lo hizo. Y el primer día mi madre ganó en un solo día lo que mi padre ganaba en 2 meses. Y aprovechando que hubo el tema de la pelea, pues ya mi padre se marchó y ya mi madre y mi padre pues, fueron los 2 al mercado. Durante esa etapa mi padre se tenía que levantar, mi padre entraba a trabajar a las 8. El Yayo entraba a trabajar a las 8 al invernadero. Y se levantaba a las 4 de la mañana para ir al mercadillo, coger un carro que tenían que empujar a mano, cargarlo con las plantas, montarlo en el tren e irse al pueblo vecino, que es donde estaba el mercado local, para venderlo. Y luego después volvía a trabajar al invernadero.
y a mediodía, a la hora de comer, en vez de irse a comer, tomaba un bocadillo rápido e iba a recoger a su mujer, a la yaya, a mi madre, al mercadillo para recoger las plantas y traérselas a la casa. Porque la yaya no las podía llevar. Ella sola no podía, de hecho, para poder empujar el carro con las plantas, porque en aquel entonces las plantas iban en tiestos no de plástico, sino en tiestos de barro, y pesaban un montón. En aquel entonces, y las calles donde ellos vivían, que era el pueblo de Mataró, que es donde nació mi hermano, donde nació el Tito Pepe, el pueblo de Mataró, las calles eran muy empinadas y eran de adoquines. Entonces la yaya se tenía que atar el carro con una cuerda a la cintura y el yayo por detrás iba empujando. Ella hacía de borriquillo y él hacía de tracción por detrás para poder subir las cuestas cargados de plantas. Además los echaban de los trenes porque no querían que se montaran en los trenes. Claro, no querían que se montaran en el tren con el carro, con lo cual se montaban al tren, lo echaban del tren, cuando pasaba otro tren se volvían a montar para poder llevar las plantas de un sitio a otro. Bueno, eso era un poco la dinámica. A partir de ese momento, ¿qué ocurrió? Pues que al poco tiempo empezaron a ganar dinerillo ya en el mercado ambulante y pasaron del carro y compraron lo que se llamaba una formicheta, no, era un triciclo. Un triciclo era un aparatillo que tenía dos ruedas detrás y una delante, con una cabina muy pequeña, que cabían los dos justos, y un pequeño carromato detrás cubierto. Y ahí pues podían cargar algunas plantas, pero ya tenían un vehículo a motor que podían ir al mercadillo con el vehículo a motor. Al poco tiempo, a los pocos años, les fue bien, seguían ganando dinero y compraron una formicheta, que era una especie de furgoneta pequeña. Después compraron una furgoneta y ya después un camioncito, un camión de unos 2.500 kilos, para poder ir al mercado y llevar más cantidad de plantas y poder vender más, poder poner una parada más grande y poder vender más. Bueno, es curioso algunas anécdotas que podemos contar o algunas curiosidades. Pues por ejemplo, como te he comentado, mi primer hermano falleció en Fuentevaqueros de una septicemia, de una infección. Mi hermano Pepe nació en Barcelona y yo nací a los 6 años, en el año 66. Y a los pocos meses también cogí esa septicemia. Solo que como sanitariamente Barcelona estaba mucho más avanzado que el sur de España y aparte habían salido unas nuevas técnicas de transfusión de plasma, de sangre y tal, pues a mí me pudieron salvar la vida. Bueno, continuó pasando el tiempo y ya el Tito se vino aquí el Yayo, el abuelo, montó un pequeño invernadero con la intención de iniciar un negocio al mayorista aquí, no dentro de la venta ambulante. Y el Tito se vino. Como yo soy 7 años menor que el Tito, me quedé allí hasta que terminé los estudios. Ya cuando terminé los estudios, pues me vine a Granada y el Tito y yo pues ya montamos la empresa aquí. Y luego todo el tema de lazos familiares, es decir, cuando se fueron allí el contacto con la familia sería mínimo, ¿no? Ninguno. La familia al final, en realidad la familia de mi padre era mi madre y su hijo. Yo recuerdo que algún conocido siempre criticaban a mis padres porque se habían marchado a trabajar fuera, como si eso fuera algo indigno. Pero lo decían más bien por envidia, porque luego cuando volvían con una mejor capacidad económica y habiendo prosperado económicamente, pues resulta que ese pequeño toque de envidia era el que le hacía, para ellos justificarse a sí mismos, no haberse ido fuera también a prosperar, pues de alguna manera lo salvaban justificándose que mis padres se habían ido como si fuera algo indigno. Y es todo lo contrario.